Y le decía que este octubre sin duda será un mes muy importante en materia de salud mental, sobre todo el día 10 de octubre. Habrá de conmemorarse el Día Mundial de la Salud Mental. En este marco me da muchísimo saludar, como siempre en este espacio, al psicólogo Eduardo Daniel Carvajal Monroy. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Hola Melissa, ¿qué tal? Muy buenos días, estoy muy bien, muchas gracias. Pues ya lo decíamos, yo creo que muchos, por ejemplo, desestimamos la importancia que tiene trabajar en un entorno saludable, que creo que ese es lo que encamina la Organización Mundial de la Salud en este 2024, a que tengamos espacios laborales más seguros en salud mental. Por supuesto, fíjate que es importante mencionar que el objetivo de esto es obviamente el cuidar lo que es la salud mental y por supuesto poder visibilizar los problemas de salud mental. Cada año, fíjate que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tienen un lema o lo que es un tema para trabajar y encaminar estos objetivos. El del 2024, justamente el de este año, es justamente el poder visibilizar, priorizar la salud mental en el área laboral, viéndolo así como un factor de protección más que un factor de estrés, justamente. Y lo decíamos en muchas ocasiones que, por ejemplo, ahora los jóvenes tienen más esto de deserción laboral, porque ya ponderan, por ejemplo, trabajar en lugares donde no se les discrimine, donde no se critique sus preferencias. Pues en este sentido, Eduardo, me parece que quienes nos están viendo también tendrían esta inquietud de cómo es que podemos nosotros ponderar nuestra salud mental a la hora de trabajar y que es bien difícil. Por supuesto, fíjate que aquí también hay que mencionar algo importante, la salud mental como un derecho humano universal, por supuesto, que quiere decir que tengamos una vida libre de violencia, una vida con respeto, con dignidad, con igualdad, con equidad principalmente, que es lo que se busca, ¿no? Y justamente cuando vamos identificando en la área laboral alguno de estos factores principalmente que generan algún malestar emocional, es cuando decimos, no quiero estar ahí, ¿no? Podemos empezar a decir, algo me está causando. Sí, Les preguntamos, oye, ¿cuál es tu lugar seguro comúnmente? O tu claro. trabajo es tu lugar seguro. Muchas personas dicen sí, algunas otras dicen no, justamente por identificar este tipo de factores que crean un estrés laboral, una sobrecarga laboral, etcétera, ¿no? Algunos Sí. dicen, bueno, pues ya no quiero, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿qué herramientas tengo para Pero hacerle justo frente? cómo podríamos identificar estas conductas nocivas en el ámbito laboral, que es el tema de este año respecto a la salud mental. Porque a veces normalizamos tanto muchas conductas que no nos damos cuenta que esa cosita pequeña, que a veces creemos que es pequeña, es lo que está desencadenando pues este deterioro en nuestra salud mental. Justamente, fíjate que hay algo bien importante que acabas de mencionar, Melissa, y con lo que tenemos que trabajar y luchar día a día en esta parte, lo que es el estigma y la discriminación, que es la principal barrera para poder atender lo que es la salud mental. Si nosotros como personas en el lugar de trabajo, etcétera, en las escuelas, etcétera, podemos trabajar lo que es una educación emocional y podemos visibilizar lo que son las enfermedades mentales, pues ayudaría muchísimo a que como personas digamos, esto tengo, esto está pasando, este es el síntoma, y entonces a través de ello poder trabajarlo. Es decir, luchar contra el estigma, la discriminación, esas creencias erróneas en la salud mental, nos ayudaría principalmente para identificar qué estamos sintiendo, si hay algo que nos está rebasando y poderlo atender principalmente. Y que ahora pasamos tanto tiempo en las benditas redes sociales y vemos, por ejemplo, en esta red social TikTok, que además es muy adictiva, podemos pasar horas y horas y horas y viendo videos que ahora pues me gusta mucho esta expresión de que todos creemos que somos un poco psicólogos, un poco médicos, un poco físicos, un poco todo. Pero me parece que sí es muy importante, y tú lo dirás mejor, conocernos a nosotros mismos para saber en dónde están esos límites, ¿no? O sea, creo que el autoconocimiento sin duda sí es muy importante en este camino. Y aquí, Melissa, es importante, como lo mencionas, poner en cuenta lo que es la salud mental. Para poder hablar de salud mental tenemos que poder especificar qué es, ¿no? Entonces, podemos decir que la salud mental tiene que ver con ese estado positivo en el cual ponemos a prueba tanto nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones y hacemos frente justamente a las situaciones pues de estrés o a las dificultades que se nos presentan día a día. He aquí lo que mencionas, hay que analizar
qué habilidades socioemocionales tenemos para hacerle frente a todo este tipo de situaciones. Es decir, si yo, Eduardo, tú, Melissa, o que nos están viendo, puede identificar que está teniendo un desinterés, ¿no? Ya no hace las cosas como antes, pérdida de la motivación, por ejemplo, un enlentecimiento motor, empieza a irritarse muchísimo más de lo habitual, que no está durmiendo bien o no está comiendo bien. Alerta, son alertas tempranas que nosotros decimos hay que atender. Porque luego, por ejemplo, bueno, yo sé que quienes, y casi podría jurar que así es, que quienes llegamos a nuestros centros de trabajo, a lo mejor nos cruzamos con un compañero, una compañera, quien sea, que de repente nos contestó de manera muy hosca o no nos respondió y ya lo tomamos personal, y creo que ahí también empieza el tema de, a lo mejor tenemos que aprender a diferenciar que la persona que nos está contestando de esa manera, pues no tiene nada que ver con la forma en que nosotros estamos interactuando con ella. Por supuesto, nada es personal. Lo importante es, lo mencionabas, ese autoconocimiento para poder identificar qué me está pasando a mí, que al llegar al área de trabajo, pues entonces qué sensaciones, emociones, pensamientos, acciones tengo, si son favorables o no. Es ahí el detonante de la atención y decir, si algo me está pasando, si al llegar me está generando un malestar y ya estoy interpretando que a lo mejor, oye, me volteó a ver y me volteó a ver feo, pues a lo mejor ni feo me volteó a ver, ¿no? A lo mejor no me saludó porque iba deprisa, etcétera. Esas cuestiones entonces hay que atenderlas, hay que hacerlas conscientes, por supuesto, y entonces saber qué está pasando con nosotros y por qué estamos percibiendo el ambiente laboral de esa forma. Ahora, creo que también me gustaría que interpretáramos en esta conversación, si nosotros somos empleadores en alguna empresa, ¿cómo podemos hacer uso de estas herramientas que yo me atrevería a llamarlas el botiquín de las emociones? Porque pues a veces no sabemos si alguien llega, por ejemplo, muy enojado con nosotros, si alguien de repente se pone a llorar y somos empleadores y decimos, híjole, bueno, pues ¿qué hago? Por supuesto, fíjate que uno de los objetivos justamente también de la Organización Mundial de la Salud es esta campaña que lanza para el 2024 que se llama Haz tu parte, ¿sale? Y que tiene que ver, es muy directo el mensaje, pero haz tu parte quiere decir que tanto tú como la organización en la que trabajas, pues tiene que implementar un ambiente positivo en esta comunidad laboral, porque finalmente somos una comunidad. Hay estrategias, obviamente, ¿no? Por ejemplo, luego vemos en el TikTok, ¿no? El cuarto del pánico, ¿no? El común de que, ay, estoy harto, entonces vas y te encierras y entonces gritas y ya sales, ¿no? Y muy pues contento. Pues muchos dicen, ¿no? Vamos a llorar al baño 2 segundos, regresamos a nuestro puesto de trabajo y a seguir, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando no tenemos un cuarto de pánico en el trabajo, ¿no? Pero sí tenemos el baño, pero sí tenemos estrategias de autorregulación. A eso voy con tu pregunta. Tenemos que trabajar en estrategias de autorregulación para saber cómo están nuestras habilidades socioemocionales para hacerle frente al estrés, para hacerle frente a la agresión, para hacerle frente a los sentimientos propios y ajenos, y entonces, pues obviamente tener estas capacitaciones en la parte laboral de cómo identificar, conocer y gestionar nuestras emociones. Eduardo Carvajal Monroy, me gustaría que termináramos esta conversación con ese apunte tan importante que quieres compartirnos antes de concluir. Perfecto, pues como lo dice la campaña, haz tu parte. Haz tu parte si estás en alguna situación importante en este momento, con algún malestar emocional. Vamos a quitarnos ese estigma y esa discriminación y vamos a poder atender nuestra salud mental, que es lo primordial. Entender que la salud mental, pues obviamente es esencial para la salud en general. Y como lo decía, es un derecho que todas y todos tenemos. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más de nuestra salud y que sepamos que la salud mental sin duda pues está muy vinculada a profesionales de la salud como tú y como tantas personas que están dispuestas siempre a ayudarnos. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Melissa, que tengan buen día. Gracias.